Anhelo ver el rostro de mi amado Señor. Yo corro a tu presencia donde es mi lugar. Quiero ver el rostro de mi amado Señor. Yo corro a su presencia donde es mi lugar. Quiero ver el rostro de mi amado Señor. Yo corro a su presencia donde es mi lugar. Quiero ver el rostro de mi amado Señor. Yo corro a su presencia donde es mi lugar. Dios y Padre Celestial, por la sangre preciosa de Jesús, la sangre del pacto eterno, la sangre que nos da acceso al trono de la gracia, la sangre rociada que habla, Señor, mejor que la sangre de Abel, esa sangre poderosa que limpia, que purifica, esa sangre que trae redención, libertad, reconciliación, que borra nuestros pecados, esa sangre, Señor, que ha sido derramada a favor de la iglesia, la cual Jesucristo compró. Por esa sangre hoy pedimos, Señor, tu misericordia, pedimos tu presencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, los cielos abiertos sobre esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús, que venga tu reino. Ayúdame, iglesia, levanta tus manos, dile al Señor, venga tu reino a este lugar, que tu reino descienda con poder en medio de nosotros. Tu presencia gloriosa inunde este santuario, que nuestras vidas puedan ser hoy recipientes de tu amor, recipientes de tu gracia, contenedores de tu gloria, contenedores, Señor, de ese fuego poderoso y santo que tú tienes destinado para tu iglesia y para tus redimidos. Yo oro hoy, Dios Todopoderoso, que abre los cielos sobre este lugar, que cada uno de nosotros pueda experimentar tu poder, pero sobre todo que cada uno de nosotros hoy, Señor, escuche tu voz, esa voz con que nos hablas a través de la palabra, de las escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, que nuestros corazones sean una tierra fértil para recibir la semilla incorruptible, y que hoy podamos entender. Alumbra nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, abre nuestros ojos para ver lo que no vemos con los ojos naturales, lo que no entendemos con la mente racional, lo que solamente puede captar, lo que solamente puede discernir nuestro corazón, lo que solamente puede discernir nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, los cielos se abren, se derrama la presencia de Dios, la iglesia es fortalecida, la iglesia es edificada, el diablo es avergonzado, y en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Cristo Jesús es glorificado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios es bueno, amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Viernes de enseñanza. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa, como familia, como iglesia, para adorarle, para darle gracias y para oír su voz y seguir aprendiendo de sus caminos. Amén. Gloria al Señor. Quiero que incline un momento su rostro y le pida de manera personal al Espíritu Santo de Dios que tome absoluto control en esta noche. Que el Espíritu de Dios dirija, que el Espíritu de Dios unja, que Él derrame su aceite, que nuestros oídos se puedan hoy abrir, nuestro corazón, nuestra mente. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento con la palabra, con la verdad de Dios. Que hoy, Señor, podamos salir de aquí fortalecidos por la palabra, edificados por la palabra, instruidos por la palabra, animados
por la palabra, saciados, alimentados por la palabra. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos. Te necesitamos cada día, Señor. Te damos gracias por tu presencia y por tu amor. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Hay una escritura en Efesios capítulo 6, verso 18, que me gustaría que leyéramos. Gracias, Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Gloria al Señor. Efesios 6, 18. Gloria a Cristo. Necesito la pantalla esta, por favor, apagada. Gracias, Jesús. Gloria a Cristo. Efesios 6, 18. Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Orando. Esa es la NTV. Las conozco porque siempre que preparo mis mensajes leo como 3 versiones de cada texto. Orando en todo tiempo. Diga conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una frase ahí de la cual me gustaría hablar en esta noche, el principio de este pasaje y lo que le da el fundamento a esta enseñanza que quiero compartir con todos ustedes. Diga conmigo, orando en todo tiempo. Dígalo una vez más, orando en todo tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos quiere enseñar como iglesia, como pueblo de Dios, a través de este verso, especialmente a través de esa frase? Bueno, hoy lo vamos a aprender. Como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, enfrentamos a lo largo de nuestra vida todo tipo de circunstancias y de situaciones. Experimentamos distintos tipos de escenarios a lo largo de nuestro caminar. Y es sumamente importante que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros aprendamos a orar, escuche bien, en cada uno de esos escenarios. ¿Alguien dice amén a eso? Sumamente importante que como pueblo de Dios y como iglesia aprendamos a orar, sea cual sea la situación que estamos experimentando. Nos gustaría que, como alguna gente le dijeron en algún momento, la vida cristiana fuera pues simplemente como una alfombra roja en el camino, como una senda libre de problemas, de conflictos, de adversidad, de retos, de opresión, etcétera, etcétera. Nos gustaría, pero la realidad es que no es así. Sabemos perfectamente que como pueblo de Dios y como iglesia, repito, experimentamos todo tipo de circunstancias y todo tipo de escenarios en la vida, distintos unos de otros, momentos diferentes, circunstancias diferentes. Pero como pueblo de Dios, y quiero enfatizar esto, es sumamente importante que usted y yo aprendamos a orar, sea cual sea el escenario en el que nos encontramos, sea cual sea la circunstancia que vivimos, sea cual sea el momento en el que nos encontramos en un tiempo determinado. Cada hijo de Dios, escuche esto, debe desarrollar la capacidad de orar bajo cualquier tipo de escenario en que se encuentre, totalmente convencido
que la oración es la principal herramienta de avance y victoria en medio de toda situación. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? Gloria al Señor. La oración es la principal herramienta de avance y de victoria en medio de toda situación. Pudiéramos decir que la oración es la llave que abre todas las puertas. Gloria al Señor. Diga conmigo, la oración es la llave que abre todas las puertas. Pero no todas las circunstancias son iguales. No todos los momentos de la vida son iguales. No todos los escenarios son los mismos. Usted y yo enfrentamos distintos tipos de circunstancias, pero sea cual sea la circunstancia, debemos aprender a orar en medio de esa circunstancia. Y quiero hoy hablarle acerca de 5 escenarios bajo los cuales usted y yo debemos aprender a orar, porque es sumamente importante. Quiero que me acompañe al Salmo 63, por favor, a partir del verso 1. Esto es un salmo de David, uno de los salmos más famosos que escribió. Desde mi punto de vista, o más bien para mí personalmente, uno de los, es más, creo que tengo mis 2 salmos favoritos, Salmo 91 y Salmo 63. Usted dirá, pastor, el 23, gloria a Dios, el 23 es de muchísima bendición. Es más, es el salmo más famoso del mundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en lo personal, a mí el Salmo 63 y el Salmo 91 son mis salmos favoritos. Claro que hay muchos otros que me edifican, me bendicen, me enseñan, me inspiran, pero está en mi top 2, gloria a Dios. Y el Salmo 63, verso 1 comienza diciendo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pero ¿cuál es la circunstancia que mueve a una persona a buscar a Dios de madrugada? Porque eso no es común. De madrugada te buscaré. Bueno, ahí está la respuesta. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Pero vea el escenario: en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa es la razón por la cual mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, porque estoy en tierra seca y árida donde no hay aguas. En otras palabras, estoy en un desierto. ¿Alguien dice amén a eso? Escúcheme bien lo que voy a decir, iglesia. Tú tienes que aprender a orar cuando estás en un desierto. Debes saber cómo orar cuando te encuentras en un desierto. Y ese desierto podemos describirlo como el lugar donde nos sentimos secos. Escuche esto: cada hijo de Dios, cada uno de nosotros, experimentamos en nuestra vida momentos o periodos de tiempo donde nos sentimos secos. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Momentos en nuestra vida donde nos sentimos, y tenemos que ser totalmente honestos para reconocer esta condición, momentos o periodos en nuestra vida donde nos sentimos sin ánimo o con poco ánimo. Es más, momentos en nuestra vida donde nos sentimos sin pasión. Esa es la realidad. A todos nos puede suceder encontrarnos en un escenario, en una temporada, en un periodo de tiempo donde nos encontramos o nos sentimos secos, donde estamos con poco ánimo o nos sentimos desanimados, nos sentimos sin pasión. Ahora, es importante entender, y escuche esto, que si bien cualquiera de nosotros, diga conmigo, cualquiera de nosotros, cualquiera, incluyendo al pastor, incluyendo al obispo, al apóstol, al evangelista, al profeta, cualquiera de nosotros, si bien puede pasar por esta situación, de ninguna forma debemos quedarnos ahí. Mire bien lo que le voy a decir: el desierto no es un lugar para vivir. Quiero que le digas eso a la persona que tienes ahí a un lado de ti. El desierto no es un lugar para vivir. Aún el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Elías estuvo en el desierto. David estuvo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto. El apóstol Pablo estuvo en el desierto. Pero ninguno de ellos se quedó en el desierto, porque el desierto
es un lugar transitorio. El desierto no es un lugar para vivir. Y para muchos puede representar un periodo de prueba, porque claro, en la Biblia también desierto es tipo de prueba, pero hay un lugar que vamos a tocar ahora en otro momento. En este contexto en el que yo le estoy hablando, el desierto es ese lugar donde usted se siente seco. Por eso el salmista dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Tanto es así que de madrugada te buscaré. Tengo que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Alguien dice amén. Cuando nos encontramos en ese lugar sin pasión. Este es el lugar, escuche bien, donde la apatía y la falta de apetito por las cosas de Dios nos visita. Y nos visita a todos. Donde nos sentimos quizá vacíos y a veces hasta indiferentes a lo espiritual. Hay personas que pueden pasar semanas y ni el lugar secreto ni la palabra lo atraen. Ni pasar tiempo con Dios, ni buscar una palabra de Dios para que venga como tan siquiera una poca de agua para humedecer un poco ese corazón que está pasando por sequedad. Tú debes saber que el Señor puede rescatarte de este estado. Yo lo he experimentado y el Señor me ha sacado de ahí si tú clamas a Él. Tú debes saber cómo orar cuando estás en esa condición. Tú debes saber cómo orar cuando estás en apatía, cuando estás en indiferencia, cuando te sientes seco, cuando estás sin ánimo o cuando estás sin pasión. Debes saber cómo orar porque, repito, el desierto no es un lugar para vivir. Muchos creyentes caen en este estado de apatía como caer en una trampa mortal. Yo lo veo así. Mire, yo no nací para ser un cristiano sin pasión. Eso es una percepción personal que yo tengo. La cruz es la muestra más grande de pasión que existe. No hay más pasión mostrada o demostrada que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida para rescatar a una humanidad perdida. Usted y yo nos encontrábamos ahí también, gloria al Señor. Pero muchas personas no se dan cuenta que caer en este estado de apatía o de indiferencia es como caer en una trampa mortal y muchas veces no saber cómo escapar. Es como el insecto que cae en la red de la araña, enredándose cada vez más. Mire, yo era un niño muy ocurrente. Y yo recuerdo que, y mi esposa dice: ¿vas a contar la historia del patio grande donde vivías cuando eras niño? Sí, había un patio grande, enorme, en aquella casa donde vivíamos de niños. Y crecían muchas plantas. En la parte de atrás crecían matorrales, plantas. Mi hermano y yo, casi de la misma edad, era el lugar de juegos. Pero entonces había algo muy interesante. Yo no sé si usted lo ha visto, pero en época de lluvias esos lugares se plagan de unas arañas que son como de campo, que tienen un aspecto muy feo, pero son inofensivas. Realmente son arañas que no pican. Es más, esas arañas yo las tomaba con la mano, jugaba con ellas. Tienen un aspecto feo, pero son arañas inofensivas y crecen en tiempo de lluvias. Y yo recuerdo que salían muchas de esas arañas por toda esa zona del patio. Entonces yo tenía un pasatiempo favorito. ¿Y sabe cuál era? Tomar insectos más pequeños y tirarlos en la telaraña. Ay, qué santos todos ustedes, gloria a Dios. Agarraba pequeños insectos, pequeños saltamontes, todo lo que yo me encontrara, y yo recuerdo que lo agarraba y me acercaba a la telaraña y ¡prac!, lo tiraba ahí. Entonces cuando la telaraña vibraba, la araña inmediatamente se ponía en la alerta y corría rápidamente. Aquel insecto no se podía zafar. Se movía y se movía. En algunos casos luchaban, pero se enredaban más hasta que la araña venía y comenzaba a envolverlo. Yo de niño era un pasatiempo que está un poco raro, pero esa era la realidad. Ahora el asunto es que muchos creyentes caen en este estado de apatía, como caer en una trampa mortal sin saber cómo escapar. Como le mencionaba en el ejemplo, como ese insecto en la red de la araña, enredándose cada vez más y no saben cómo salir. Yo quiero que tú veas este estado como uno de los estados probablemente más peligrosos en la vida
de un hijo de Dios. Ese estado de indiferencia, cuando empiezas a perder el apetito por las cosas de Dios, cuando empiezas a perder realmente la pasión y comienzas a sentir desinterés hacia las cosas que tienen valor eterno, ahí hay una señal de alerta, donde tú tienes que saber que estás como en una trampa mortal de la que tú tienes que escapar. Y eso es lo que yo quiero decirte ahora. Es importantísimo que tú entiendas que aún desde ese lugar tú puedes clamar a Dios. Alguien dice amén. Yo muchas veces me he sentido en ese lugar donde siento desánimo o siento como que estoy perdiendo la pasión. Y entonces desde ahí, gloria al Señor, reconozco mi necesidad, porque eso es lo primero que usted debe entender cuando se encuentra en este desierto. Reconocer su necesidad. Y luego, escuche bien, confesar su estado a Dios. Me siento así, Señor, me siento apático, me siento indiferente, me siento frío, me siento vacío. Humillarme voluntariamente ante el Señor, que estoy completamente seguro, como lo ha hecho conmigo, que te va a sacar, va a extender su mano y te va a llevar a un avivamiento personal. Hay avivamientos personales de nuestro corazón donde esa llama que en alguna forma está como débil, gloria al Señor, se vuelve a encender. En algún momento el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar significa volver a encender algo que está perdiendo esa fuerza en su fuego. Entonces es importante que tú, desde ese lugar de apatía y de indiferencia, desde ese desierto, clames a Dios. No dejes que la araña venga y te envuelva en su telaraña, gloria a Cristo, sino que clames a Dios desde la angustia. Dijo el salmista: invoqué al Señor y Él me respondió. ¿Cuántos creen que Dios responde? Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 103 versos 3 y 4. Y esta ha sido una de mis oraciones en ese tipo de momentos en mi vida. La Biblia dice en el Salmo 103 versos 3 y 4: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Escuche esto: el que rescata del hoyo tu vida. Diga: el que rescata del hoyo mi vida. Esa oración es muy importante para mí. Señor, tú eres el Dios que rescatas del hoyo mi vida. Señor, me siento como en un hoyo. Necesito que me ayudes, necesito que me salves, necesito que me rescates. Señor, quita toda frialdad de mi alma. Señor, enciende mi corazón con tu amor y con tu gracia. Señor, líbrame de la apatía y de la indiferencia. Señor, que el Espíritu de Dios derrame sobre mi vida una unción de rompimiento, que me liberte de este desánimo. Gloria a Dios. Hoy me humillo ante ti. Llueve sobre mi alma, quita toda sequedad, que el desierto se convierta en bosque y que ríos de tu presencia inunden todo mi ser. Una oración desde tu desierto puede convertirse, amada iglesia, en un poderoso tiempo de avivamiento personal en la presencia de Dios, cuando el Señor extiende su mano y te saca, te liberta y te lleva a un lugar de avance y de rompimiento espiritual. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero qué importante es saber orar cuando estás ahí. ¿No lo cree? Qué importantísimo es saber orar cuando estás ahí. Porque todos podemos estar ahí, quizás todos hemos pasado por ahí, quizás hay personas que se encuentran ahí ahora mismo. Así que es importante, importantísimo que usted entienda que podemos orar, podemos clamar a Dios, podemos rebelarnos contra la apatía y la indiferencia de nuestro propio corazón, que son características de ese estado desértico, y levantarnos a una nueva temporada de avance y de rompimiento en la presencia de Dios. Amén. Ahora el segundo escenario, en 1 de Pedro capítulo 4 verso 12. Ahora sí, la Nueva Traducción Viviente, por favor. 1 de Pedro capítulo 4 verso 12. Escuche esto. Salud. Queridos amigos, vea: no se sorprendan de las pruebas de fuego. Diga conmigo: pruebas de fuego. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Cómo que no nos sorprendamos cuando estamos experimentando diversas pruebas, presiones o contradicciones? Como también dice Santiago, no se sorprendan, dice Pedro,
de las pruebas de fuego, diga conmigo, las pruebas de fuego, tú debes aprender a orar cuando estás en medio de la adversidad. Porque una cosa es estar en un desierto, que es un asunto del corazón, pero otra cosa es estar en medio de la prueba, que es un asunto de tus circunstancias. ¿Alguien dice amén? Cosas que todos experimentamos, absolutamente todos experimentamos ese fuego, como lo dice la NTV, pruebas de fuego. Ese fuego es el lugar de la prueba y el lugar de la adversidad. Es interesante que una de las cosas que el Señor nos prometió, además de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es que en el mundo experimentaríamos aflicción. Ay, esa promesa no me gustó, pastor. Pues también es una promesa de Jesús, o más bien una advertencia. Él dijo: en el mundo van a experimentar aflicción, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Eso significa que si el Señor venció al mundo y ahora el Señor mora dentro de nosotros, pues nosotros también podemos vencer al mundo. Gloria a Cristo. Mire esto: nadie, de la misma manera que nadie estamos exentos de pasar por un desierto, tampoco nadie estamos exentos de experimentar la prueba y la adversidad. ¿Alguien ha pasado por ahí alguna vez? Gloria al Señor. No sé qué día vivir, nada más. Gloria al Señor. Y de la misma manera que podemos orar para ser libres de un desierto, también podemos orar para prevalecer en medio de la adversidad. Eso es bien importante, iglesia. En Isaías capítulo 43, verso 2, hay una de las promesas más importantes de las cuales usted y yo podemos echar mano cuando nos encontramos en momentos de adversidad, de retos, de dificultades, de presión, de las circunstancias. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es el Señor quien nos da esta palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dios nunca dijo que no ibas a pasar por el fuego. No, Dios dijo: cuando pases por el fuego. Y todos pasamos por el fuego en alguna ocasión. Dijo: no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Alguien aquí le da la gloria al Señor. Aleluya. En el libro de Daniel está la historia de 3 hombres que pasaron por el fuego. No fueron eximidos del fuego. Nada los libró del fuego, ni Dios los libró del fuego, porque el fuego tiene un propósito. El propósito del fuego es purificar nuestro corazón. Aleluya. El propósito del fuego es hacer de nosotros gente con una mayor fe y confianza en Dios. Pero lo importante aquí es que aunque pasamos por el fuego, el Señor ha prometido: no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y qué maravilloso saber que el Señor promete estar con nosotros en medio de la adversidad. ¿Alguien le da la gloria a Dios por eso? Él ha dicho: voy a estar contigo en medio de la adversidad, porque eso representa el fuego, la prueba, la adversidad, el conflicto, los problemas, las circunstancias adversas. Qué maravilloso saber que Él promete estar conmigo aún en medio de la adversidad. Sea cual sea el fuego que estés experimentando en este momento, tú puedes orar para que el Señor te ayude a prevalecer y te ayude a avanzar en medio de esa situación. Tú puedes clamar de en medio de tu problema, de en medio de tu dificultad, de en medio de tu reto, pedirle al Señor que te fortalezca, que fortalezca tu fe, que te ayude a atravesar ese conflicto o ese reto o ese fuego, de manera que tú le traigas la gloria y la honra a Él. Siempre que tú, escuche bien, hay algo maravilloso con el fuego. Todos lo experimentamos. Escuche, a nadie nos gusta, pero todos lo experimentamos de una u otra manera. Pero hay algo maravilloso con el fuego, que siempre que tú atraviesas por el fuego y atraviesas de la mano de Dios, siempre sales mucho mejor que como entraste. Gloria a Cristo. Sales con una mayor fe, con una mayor confianza en Dios, con un mayor carácter, con un carácter más probado, con más paciencia, qué sé yo. El fuego trata con muchas áreas en nuestra vida. Lo más importante es saber que el Señor ha prometido estar con nosotros. Cada problema que tú enfrentas, aún los más difíciles, son una gran oportunidad para buscar a Dios. Escúchame bien, hay personas que los retos y las adversidades los frustran,
los frustran. Hay gente que los problemas de la vida, porque son cosas que todas las personas experimentamos, pero los problemas de la vida los pueden llevar a amargarse, o los pueden llevar a quejarse, o los pueden llevar a renegar de Dios. Permítame. Nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que aún los retos más difíciles, la prueba más difícil, es una gran oportunidad para buscar el rostro de nuestro Padre Celestial. Alguien dice amén. Ese es el mejor momento para que tú ejercites tu fe y para que tú creas sus promesas. Escúchame. El fuego tiene diferentes presentaciones: problemas personales, problemas familiares, adversidad, dificultad, etcétera. La respuesta siempre es orar. Nos gustaría que nos sacaran del fuego cuanto antes. El asunto es que, como el fuego tiene un propósito, no necesariamente Dios te tiene que sacar cuando tú pides que te saque. Es más, como lo estamos viendo, no necesariamente te tiene que sacar. Lo importante no es que te saque, lo importante es que tú prevalezcas en medio del fuego, que tu fe sea lo suficientemente sólida. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante buscar a Dios en medio de la dificultad. Por eso es tan importante buscar a Dios en medio del conflicto, porque Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Recuerde cuando Jesús mira a Pedro con ojos de amor y ternura, le dice: Pedro, tengo que decirte que Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo. Pedro pudo haber dicho: Señor, no lo permitas. Pero el Señor le dijo: yo he rogado por ti. O sea, tú vas a pasar por eso, es inevitable, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que tú vuelvas, dijo, confirma a tus hermanos. Una vez que tú vuelvas de esa prueba de fuego, y el oro, cuando el oro se purifica, el oro se hace de mayor calidad cuando se le mete al fuego, porque el fuego hace que el oro suelte las impurezas. Gloria al Señor. Nadie dice amén, yo sé, pero el asunto es que usted tiene que saber cómo orar cuando se encuentra en medio de la adversidad, cuando se encuentra en medio del huracán, cuando se encuentra en medio del conflicto, cuando se encuentra en medio del problema. Es mejor saber cómo orar que no saber qué hacer, ¿verdad que sí? Mire, me gustaría decirle que usted nunca va a pasar por el fuego, pero le estaría mintiendo. Por eso mejor le enseño cómo usted puede pasar por el fuego y salir victorioso. Cómo usted puede pasar por el fuego y salir ileso. Gloria a Dios. Es más, salir mejor que como entró. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Padre Celestial, ayúdame, Señor. Esta situación que estoy experimentando no es fácil, pero yo sé que tú estás conmigo. Señor, muéstrame tu mano, muéstrame tu fortaleza. Padre, derrama sobre mí tu gracia. Ayúdame, Señor, a prevalecer. Ayúdame, Señor, a sacar lo mejor de esta situación. Ayúdame a crecer en medio de este conflicto. Ayúdame a ver tu mano aún en medio de la adversidad. Señor, te pido en el nombre de Jesús, si es indispensable que yo pase por esta situación, Padre, yo solamente te pido que yo pueda ver siempre tu mano, que yo pueda ver siempre tu gracia, tu favor, tu misericordia conmigo cuando yo estoy en medio de ese fuego. Hay que orar. El Señor nos fortalece en medio del fuego. El Señor nos fortalece en medio de la adversidad. El Señor nos da fuerzas. Salen fuerzas aún en la debilidad. Por eso la palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. Porque el Señor está con nosotros. Ora las promesas. Todo lo que el Señor ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando aquellos 3 varones hebreos salieron del horno donde habían sido lanzados por Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que salieron del fuego y ni siquiera tenían aroma a quemado. El fuego solamente hizo que las ataduras con las que los metieron adentro se rompieran. Y obviamente eso es en lo externo,
pero esos hombres salieron con una fe mayor, con una confianza plena y absoluta en el Dios en el cual habían creído. Amén. Tercer escenario, en Efesios capítulo 6 versos 10 al 12, también en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice el apóstol Pablo una palabra final, le está hablando a la iglesia en Éfeso: sean fuertes en el Señor. Escuche bien, usted no es fuerte en su propia fuerza. Amén. Usted solamente puede ser fuerte en el Señor, gloria a Dios. Esto es fuerte con la fuerza de Dios. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias ¿de quién? ¿De quién? Pastor, el diablo existe. Ay, santo, ¿usted está ahí todavía? Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra, escuche bien, espíritus malignos de los lugares celestes, más que celestiales, porque celestial es el cielo de Dios, celeste es la atmósfera donde estos espíritus malignos se mueven. Ahora, escuche bien, usted debe aprender a orar cuando se encuentra en un conflicto espiritual. Usted no solamente debe saber cómo orar cuando está en un desierto. Usted no solamente debe saber cómo orar cuando está en medio de la adversidad. Usted debe saber cómo orar cuando está en medio de un conflicto espiritual. Y escuche, como hijos de Dios, somos parte de un conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por esa razón, el apóstol Pablo nos enseña que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿qué significa exactamente eso? Significa que usted en oración se llena del Espíritu Santo, en oración se llena de Dios, en oración se fortalece en la presencia de Dios y en el poder de su fuerza, para que usted pueda prevalecer, escuche, contra todas las acechanzas de Satanás, pueda prevalecer contra todos los ataques demoníacos que se levanten contra usted, y se van a levantar. Nadie estamos exentos de esto. Es mejor que la iglesia deje de vivir en una fantasía y entienda que nos encontramos en un conflicto espiritual que es real, y que el reino de las tinieblas seguramente nos perseguirá y nos ha perseguido por siglos como iglesia y como cuerpo de Cristo, y que seguramente tratará de oprimirnos, y que seguramente tratará de atacarnos, y que seguramente tratará de atacar nuestros cuerpos, nuestro matrimonio, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras finanzas. Ese es el negocio de Satanás. A eso se dedican las tinieblas y los demonios. No puede ser para ninguna persona dentro de la iglesia de Cristo una novedad que Satanás nos aborrezca, que Satanás nos persiga y que Satanás nos ataque. No debe ser ninguna novedad, y tampoco es para que se espante, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios está llena de realidades y de verdades espirituales que tienen el propósito de que usted y yo nos llenemos de fe y de valor al saber que es un conflicto en el cual usted y yo no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Así que, aunque somos parte de un conflicto espiritual, el apóstol Pablo nos enseña que usted y yo debemos aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es, orar en medio de un conflicto espiritual. Y cada creyente, escuche bien esto, iglesia, no lo ignore, por favor. Cada creyente debe saber cómo orar cuando se encuentra bajo opresión demoníaca. Cada creyente, yo prediqué una enseñanza completa, está en YouTube, acerca de cómo ser libre de la opresión demoníaca, cómo ser libre de ligaduras y ataduras demoníacas. Ahí están los mensajes. Cada persona, repito, debe saber cómo orar cuando se encuentra bajo presión demoníaca, porque existe y es real. Cada creyente debe saber cómo orar cuando está bajo tentación, porque hay tentación que viene de nuestra naturaleza caída. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Hay cosas que hay tentaciones que vienen de adentro, pero también hay tentaciones que vienen de demonios que se dedican a eso.
Cada creyente debe saber cómo orar cuando tiene pensamientos destructores. Hay pensamientos que son destructores. Cuando tú comienzas a pensar en hacerle daño a alguien, o en hacerte daño tú mismo, o en hacer cosas que son totalmente opuestas al carácter y la voluntad de Dios. Son pensamientos muchas veces incitados por demonios. Tú debes saber cómo orar cuando estás bajo un ataque de enfermedad o bajo cualquier tipo de ataque demoníaco. Está comprobado que hay ataques demoníacos que se deben a que hay espíritus de enfermedad. En la Biblia se menciona el espíritu de la enfermedad específicamente. Usted y yo no estamos indefensos. Diga conmigo, no estamos indefensos. Cuando se trata de romper todo poder del enemigo que se levante contra nosotros, el Señor nos ha dicho, y esto en Lucas 10:19 en la NTV, el Señor dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. ¿Alguien aquí cree la palabra de Dios? Diga: nada nos hará daño. Nada nos hará daño. No hay que temer a las represalias. Yo no me meto con el enemigo para que el enemigo no se meta conmigo. No, el enemigo se mete con todo el mundo, y no le importa si alguien se mete o no se mete con él. Él vino a hurtar, matar y destruir. Y el otro día escuché a un predicador tratar de explicar que Jesús no estaba hablando de Satanás en ese pasaje. Creo que Juan 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y él dice, él no se refería a Satanás. Yo, pues, ¿a quién se refiere? Si era un ladrón de la época de Jesús, ya se murió, no hay nada que temer. Pero si es este ser que es eterno, es espiritual, hay que estar alerta, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Cristo. Usted y yo podemos orar en el nombre de Jesús. Le prediqué 3 enseñanzas acerca de la autoridad y el poder del nombre. Agarre esas enseñanzas para saber cómo usted puede orar en medio de un conflicto espiritual, en medio de un ataque demoníaco, en medio de una situación donde Satanás y todo el infierno se ha levantado contra usted. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Gloria al Señor. Usted y yo podemos orar en medio de un conflicto espiritual. Hay que saber cómo orar en medio de un conflicto espiritual. Cualquier tipo de ataque demoníaco que se levante contra mí, o contra mi hogar, o contra mi familia, o contra mi iglesia, debemos saber cómo repelerlo, debemos saber cómo quebrantarlo en el nombre de Jesús. El Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen. Echarán demonios en mi nombre. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. Gloria a Cristo Jesús. Si usted y yo no estamos echando fuera demonios, entonces algo no está bien. No estamos atendiendo a las palabras de Jesús. Alguien dijo: pastor, el Señor Jesucristo dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. Sí, y también dijo: vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos. Tenemos que atender a todas las palabras de Jesús. Podemos orar en medio de un conflicto espiritual. Podemos orar y podemos, escuche bien, caminar en victoria contra todo tipo de ataque demoníaco que se levante contra nosotros. Es en el nombre de Jesús. No lo oigo muy convencido, gloria a Dios, pero crea la palabra. Podemos orar en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo quebrantar toda obra de las tinieblas que se levante contra nosotros, de cualquier forma, en cualquiera de sus presentaciones. Como le comentaba hace un momento, a veces este ataque demoníaco se manifiesta como opresión, como tentación, como pensamientos destructores, como enfermedad. Cualquier tipo de ataque demoníaco que se levante contra nosotros, no estamos indefensos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. Amén. Ahora, cuarto escenario, Salmo 23. Para los que se sintieron conmigo, porque no dije que el mejor salmo era el Salmo 23. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor. Diga: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice después? Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. ¿Usted cree la palabra de Dios? Más vale que la creamos, porque ahí está nuestra victoria. Ahora, usted tiene que saber cómo orar cuando se encuentra en necesidad.
solamente cuando está en un desierto. Porque vea, la oración es multiforme. La oración es multiforme y todopoderosa. Y la oración es nuestra principal arma, nuestra principal herramienta, nuestro principal recurso ante cualquier situación y cualquier escenario. La consejería es buena, la psicología cristiana es buena. Cualquiera de estas herramientas que lamentablemente a veces se les da un lugar de mayor prominencia que a la oración misma, todas tienen su lugar, pero ninguna es más importante y ninguna es más efectiva que la misma oración. Vea el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, analice el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y entienda cómo su ministerio estaba totalmente fundado y apoyado en la oración y en la comunión con Dios. Y todos los escenarios que nuestro Señor Jesucristo experimentó a lo largo de toda su vida, y le garantizo que fueron todos estos y probablemente otros que nosotros ni entendemos, los enfrentó y prevaleció y venció usando, escuche bien, la misma estrategia. Pastor, es que no puede ser posible que la oración sea la solución para todas las cosas. Bueno, tengo que decírselo, lo es. Lo es. Hay otras cosas importantes, pero la oración nunca será segundo lugar o será innecesaria. Tú tienes que aprender a orar cuando estás en necesidad. El apóstol Pablo dijo que él había sido entrenado para toda situación. En Filipenses 4:12 dijo que él sabía vivir en abundancia, pero que también sabía vivir en necesidad. Ahora, él no estaba de alguna forma diciendo que tenía que vivir en necesidad, porque ya leímos el Salmo 23 verso 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La voluntad de Dios no es que usted y yo padezcamos necesidad, pero es una realidad que en algún momento de nuestra vida podemos encontrarnos en ese escenario donde usted y yo estamos experimentando necesidad. Mira, iglesia, cada hijo de Dios debe aprender a orar cuando se encuentra en necesidad. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia alguna referencia a no hacer nada cuando estamos en necesidad o cuando estamos pasando apuros económicos. Y el Señor Jesús mismo nos enseñó a orar en Mateo 6:11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también Juan, el discípulo amado, dijo en su tercera carta, capítulo 1 verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay muchas personas que se quejan en situaciones así de necesidad, situaciones económicas, o caen presos de la desesperación. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los redimidos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Orar para qué? Para buscar la dirección de Dios, creer en el deseo del Señor de sacarnos de esa situación, y muchas veces también estar sensibles a su dirección y de cómo Él nos mostrará el camino para experimentar victoria. Yo creo que en ese asunto de estar pasando por necesidad, cuando tú oras específicamente para que Dios te ayude, para que Dios te provea, tú debes estar pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a estar sensible a su dirección. Porque yo le voy a decir algo: en momentos de necesidad, en momentos difíciles económicos en nuestra vida, particularmente le hablo de mí, de mi familia, Dios nos ha dado en algunos momentos, nos ha dado dirección para hacer cosas específicas para contrarrestar esa situación económica que estamos viviendo. Entiéndase, ayudar a un necesitado, ayudar a los pobres, darle una ofrenda a alguien, bendecir a alguna persona económicamente. Yo le cuento algunas historias de periodos de nuestra vida donde experimentamos necesidad y Dios nos movió a dar, Dios nos movió a sembrar, Dios nos movió a hacer algo, a poner una semilla en algún lugar, porque Dios quería moverse de una manera poderosa y sobrenatural en nuestra vida. El pastor me va a pedir dinero. No se trata de eso. Se trata de que usted entienda que muchas veces Dios nos da instrucciones específicas en momentos así para ayudarnos a salir victoriosos y a movernos de esa situación de necesidad a una situación o a un momento de provisión y de gracia divina sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Así que cuando estamos en situaciones así, cuídate de dos cosas: cuídate de la ansiedad y cuídate de la queja. Es el peor momento para quejarte.
Y es el peor momento para caer en ansiedad, porque la ansiedad te lleva a la desesperación, y la desesperación te lleva a tomar decisiones incorrectas y hacer cosas locas, como para pedir préstamos para pagar préstamos, o como para ir con un usurero a que te cobre el 100% de interés para cubrir una deuda que tiene un 12 o un 15 o un 20 de interés. La gente, por desesperación, y sobre todo en situaciones relacionadas con el tema económico, hace cosas muy locas. ¿Por qué? Por desesperación. ¿Por qué vino la desesperación? Por la ansiedad. ¿Y la ansiedad por qué viene? Por no saber descansar en Dios. La Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que te provoca ansiedad? Pues ese problema económico, esa situación económica. Me quedé sin trabajo, pastor, me despidieron del trabajo, hubo un recorte de personal. Gloria al Señor, tranquilo, porque Dios no se cayó del trono cuando a ti te despidieron del trabajo, y tampoco Él está asustado ni está preocupado por qué es lo que va a hacer para ayudarte. Mejor, en vez de preocuparte, en vez de comenzar a hacer cosas locas, gloria al Señor, métete en un cuarto con Él. Yo le platiqué la historia hace años atrás, casi de recién casados, cuando yo me quedé sin trabajo por un tiempo. Mi esposa creo que estaba embarazada de mi hija Diel, o acababa de nacer mi hija Diel. Estábamos en un periodo donde era un asunto realmente complicado, realmente, o sea, teníamos muchos compromisos económicos, mucha necesidad. Usted sabe que un bebé recién nacido, que creo cuando Adiel acaba de nacer, cuesta mucho dinero. Pañales, leche, gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo me sentía como le describo aquí, una ansiedad. Quería quejarme, yo estaba sirviendo a Dios. Yo quería caer en esta trampa de la queja y decirle, pero Señor, ¿por qué a mí? Pero Señor, si yo te estoy sirviendo, pero Señor. Y el Señor gracias a Dios, no me permitió caer en eso. Pero yo entendí algo. Todos los días, muy temprano por la mañana, me encerraba en un cuarto. Ay, pastor, nos iba a buscar trabajo, por supuesto. Pero antes de salir a la calle, ¿sabe qué hacía? Me metía en un cuarto a orar. Y me arrodillaba delante de la presencia de Dios, y yo le decía, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, provéeme. Tú eres mi fuente, Señor. Mi fuente no es el hombre, mi fuente no es el mundo, mi fuente no es lo natural. Mi fuente es el cielo, mi fuente es el reino de Dios. Mi fuente eres tú, Padre. Abre mis ojos, ábreme puertas, dame bendición, ayúdame a salir de esta situación. Y clamaba y clamaba. Y ¿sabe qué? Muchas veces lloraba, me tiraba en el piso, derramaba mi alma, mi corazón. Toda la ansiedad se derramaba ahí en ese cuarto. Salía, me limpiaba los ojos, me preparaba, desayunaba y me iba a buscar trabajo. Gloria al Señor. Dios nos mostró su mano en todo ese proceso, porque aunque no fue un proceso corto, quisiéramos a veces que los procesos fueran cortos. No fue un proceso corto, fue un proceso de meses donde sí encontré trabajo, pero empezar otra vez, comenzar esto, lo otro, aquello. Pero ¿sabe algo? Durante todo ese tiempo nunca nos faltó absolutamente nada. Dios se hizo cargo de todo. Él nos dio provisión sobrenatural de una, de otra y de aquella manera, y vimos la mano de Dios y aprendimos a confiar en Dios en ese tiempo, en el área económica de nuestra vida. Y nos dimos cuenta de que tenemos un Dios que es proveedor, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, ese verso sí me gusta, gloria a Dios. ¿A quién no le va a gustar? Pero eso es un asunto de fe, es un asunto de creer, es un asunto de saber orar en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Gloria al Señor. En vez de caer en la queja y en la desesperación, oremos, busquemos la dirección de Dios, creamos en el deseo del Señor, porque la palabra lo dice claramente, de sacarnos de esa situación. Estemos sensibles a su dirección y Él nos mostrará el camino para experimentar victoria. Y escuche bien lo que voy a decir ahora. Dios no se deleita en que sus hijos padezcan hambre o escasez, siendo Él un Dios de abundancia. Amén. Lo voy a repetir. Dios no se deleita en que sus hijos padezcan hambre o escasez, siendo Él un Dios de abundancia. Y es un Dios de abundancia, no hay duda de ello. Y por último, le voy a voltear ahora la moneda por la otra cara.
Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 18. En la NTV también, por favor. Deuteronomio 8, versos 11 al 18. Es mi último punto, estoy terminando. Sin embargo, este es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Es un discurso que Dios le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, en la víspera. Dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Dile a tu hermano de al lado: ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Alguien dice amén a eso? Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Tú debes aprender a orar desde la abundancia también. Porque, escuche bien, yo creo que el momento de mayor peligro en la vida de los hijos de Dios es cuando se encuentran en una posición de comodidad y de abundancia, donde todo les va bien y nada les falta. Es ahí donde su corazón se carga de autosuficiencia o de orgullo. Es ahí donde se descuida al Dios que los bendijo. Es ahí donde nosotros necesitamos orar, escuche bien, para mantenernos humildes y sencillos y también sensibles a las necesidades de otros y dispuestos siempre a servir al Señor cuando Él no necesite. Gloria a Dios. Yo he conocido mucha gente que cuando estaban en necesidad o cuando estaban buscando que Dios los bendijera, eran gente que buscaba a Dios, eran gente que amaba a Dios, eran gente dispuesta a servir, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dispuestos a hacer todo lo que Dios les requiriera. Pero una vez que Dios los empezó a bendecir, que empezaron a prosperar, que les empezó a ir bien, que les fructificaron los negocios, que les aumentaron el sueldo, que los subieron de cargo en la empresa, que les regalaron la herencia, que les... una vez que esta gente comenzó a caminar en bendición y comenzaron a vivir bien y comenzaron a vivir de una manera diferente, comenzaron a descuidar su vida espiritual, comenzaron a descuidar al Dios que fue el que los bendijo. Gloria a Dios. El Dios que los ayudó, el Dios que los levantó, el Dios que les dio la gracia, el Dios que les abrió las puertas, el Dios que lo puso en contacto con aquella persona, con aquella empresa, el Dios que le dio gracia y sabiduría para ser una persona apta para un puesto, para una posición que otros no pudieron accesar. Y estas personas se cargaron de autosuficiencia y la comodidad y la abundancia los hicieron descuidar su relación personal con Dios. Por eso es que yo creo personalmente que ese es el momento cuando tú y yo debemos orar para mantenernos humildes y sencillos. ¿Alguien dice amén a eso? Porque no queremos ser el tipo de gente que eran humildes y buscaban a Dios cuando las cosas eran más complicadas, cuando había que creerle a Dios por la provisión y por la bendición, pero que ahora que están bendecidos y prósperos comienzan a descuidar su propia alma y comienzan a descuidar su relación personal y su servicio a Dios. Usted y yo nunca debemos olvidar que fue Dios en su gracia el que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Tengamos cuidado. Me impacta mucho la Nueva Traducción Viviente, que dice en múltiples ocasiones el momento cuando debes de tener mucho cuidado. Dice Deuteronomio 8:11, es en tu abundancia. Dice: ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Este verso me impacta mucho, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado,
y edificado casas hermosas donde vivir. Y cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien fue el que te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Recuerda que es Dios el que te da la fuerza. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera: Dios te da el poder para hacer riquezas, con el propósito de confirmar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Yo le hablé de la bendición de Abraham, creo que fue la semana pasada, porque esa bendición sigue vigente hoy. Esa es una bendición que incluye prosperidad económica y que habrá gente que lo cree, habrá gente que lo rechaza. Que cada quien use su fe como crea conveniente, pero de que es real, de que está en la Biblia, de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que ya están caminando en ese nivel de bendición. Tengo también una palabra para ti: ten mucho cuidado. Aprende a orar desde la abundancia para que te mantengas humilde y sencillo, y Dios te siga usando, y Dios te siga bendiciendo, y Dios siga mostrando su gracia y su favor, en el nombre glorioso de Jesús. Así que resumimos: hay que saber orar cuando estamos en el desierto. Amén. Amén. ¿Ya se durmió? ¿Qué le pasó? Cuando estamos en el lugar donde nos sentimos secos. Hay que saber orar cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos pasando por el fuego y por la adversidad. Hay que saber orar cuando estamos en medio de un conflicto espiritual y cuando nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay que saber orar. Hay que saber orar cuando nos encontramos en necesidad. Y hay que saber orar cuando nos encontramos en la abundancia. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, inclina tu rostro, por favor. Dale gracias a Dios por la palabra. Gloria a Dios, porque la palabra nos instruye, la palabra nos da dirección, la palabra nos da sabiduría, la palabra nos muestra el camino por el que tenemos que andar. Señor, gracias por la palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que debemos ser gente que sabe orar en cualquier tipo de escenario, Señor, que la vida nos presente. Que en vez de estar pensando que por qué esto, que por qué lo otro, que esto aquí, no, Señor, que nosotros sepamos cómo orar. Si nosotros sabemos cómo orar, primero sabemos que la oración es la herramienta más importante y más poderosa ante cualquier conflicto y situación. Y nosotros sabemos cómo orar en medio de cualquier situación y escenario que se nos presente. Entonces, Señor, podremos ver tu mano, podremos ver tu gloria, podremos ver tu gracia, podremos ver tu poder, podremos ver tu misericordia en medio de nuestra vida, sea cual sea el conflicto o la necesidad o la circunstancia que estemos experimentando. Y en todo esto, Señor, te daremos la gloria, te daremos la honra, porque sabemos que eres tú en medio de todo, Señor, el que se glorifica cuando el pueblo aprende y practica la oración. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoro en esta hora, Señor. Te adoro en esta hora, Señor. Te adoro en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Dele gracias al Señor. Vamos a ofrendar. Prepare una